Anualmente diagramamos una agenda de temas diversos, comprometidos con la realidad, organizados en 3 dimensiones territoriales: local, regional y nacional, con la firme premisa de trabajar hacia una equidad espacio-territorial y de promover el compromiso de las políticas públicas actuantes, como reflexionó Graciela Rossetti en su intervención en el ciclo del martes pasado. En este segundo ciclo estamos más orientados a la gestión local ante escenarios posibles en y post pandemia. Nos proponemos encontrar puentes de reflexión y de aportes. Sabemos que la relación entre ciudad y salud es muy estrecha a lo largo de la historia y necesitamos ciudades capaces de abordar los desafíos ambientales, la sostenibilidad energética, las formas alternativas de movilidad, entre otros retos. Tendremos que superar deudas pendientes, técnico-políticas basadas en 3 ejes: la función social de la vivienda y el acceso a un hábitat digno, los cambios en el uso del transporte. Urge superar la desigualdad territorial con procesos firmes, ya que hoy se manifiestan más dramáticamente que nunca. En el mundo se están revalorizando los gobiernos locales como articuladores de políticas públicas concretas que organizan los proyectos de los múltiples actores que actúan en su territorio. Es evidente que la escala local puede comprender esos procesos adecuadamente, dando respuestas más eficientes. ONU Habitat, en su Plan de Acción Regional para América Latina, define 4 principios básicos. Uno de ellos es fortalecer las finanzas municipales, los sistemas fiscales intergubernamentales y los instrumentos y capacidades para innovar y desarrollar nuevos y mejorados mecanismos de financiamiento para la intervención urbana. Es un gran desafío el que les toca gestionar en este escenario agravado por la crisis mundial, social y económica que producirá la pandemia. Sostenemos que no hay acción sin fundamento teórico para retroalimentar la acción, por ello organizamos estos ciclos de reflexión con algunas premisas conceptuales o interpelaciones que como actores sociales nos definen. Densidades activas y densidades especulativas, normativas como acción propositiva de un plan, integración sociourbana, estructuración, transporte público y privado basado en la eficiencia energética y promover el equipamiento de servicios y obras públicas serán eje de este ciclo que nos convoca. Por eso invitamos a nuestra primera disertante, que va a ser Agustina González Cid, que es arquitecta, es magíster y por sobre todo es la secretaria de planeamiento de la Municipalidad de Rosario. Agustina, a ver, te silenciaste, espérame que te reanudo el audio. Ahí está. Ahí está, y te damos la bienvenida y para que comiences tu charla. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación, primero, y a los que conozco, hola, los saludo acá en pantalla, y al resto que no conozco, es un gusto. Bueno, me mandaron un par de preguntas que agradezco también para que sirva un poco de guía en esta charla. Como decían antes, es un momento que no es tan fácil de trabajar porque no tenemos muy en claro cuál va a ser el panorama, estamos viviendo muy el día a día, entonces esto nos lleva a todos a pensar las cosas de manera distinta. Pero también nos dio un tiempo para pensar y vivir los espacios y vivir la ciudad de otra manera, y esto creo que es lo que tenemos que discutir hoy acá. En cuanto, mandaron preguntas en cuanto sobre todo a la densidad. Hablaban de la densidad, a ver, voy a buscar bien la cita, ¿cuál era? Hablaban de la densidad y cómo controlar la densidad activa en lugar de la densificación especulativa. Creo que esto es interesante de pensar, ver cómo se puede trabajar esto, y me parece fundamental pensar qué se necesita para armar un barrio. Si uno piensa en una densificación especulativa, creo que lo que uno piensa directamente es
la misma unidad repetida y que eso sea fácil de vender, un producto fácil de ubicar en el mercado, pero en realidad eso no genera barrio, no genera ciudad. Entonces, si uno piensa en una densificación activa, lo importante es que la normativa acompañe para asegurar que ciertos usos estén en el lugar y que uno pueda desarrollar la vida en el sector donde vive, efectivamente, que no se transformen en sectorizaciones. Se estuvo escuchando mucho estos días de la ciudad de 5 minutos, ayer no sé si participaron de las 15 minutos, no sé si participaron de la charla que tuvimos también con el colegio, y creo que esto habla un poco de que todas las personas puedan tener desde su casa acceso a los distintos usos a 15 minutos caminando. Y creo que esto es fundamental para esta densificación activa de la que ustedes preguntaban, que es muy distinto por ejemplo, a un loteo sin ningún tipo de usos complementarios, que podría ser una densificación especulativa. Creo que va muy relacionado a la segunda pregunta de qué cambios normativos se estaban planteando. Cuando yo veo la pregunta que ustedes hacen ahí, también es lo que estamos trabajando todos los días desde la subdirección de normativa y con las distintas direcciones de la Secretaría. Creo que acá hay varias cosas para proponer. Si bien tenemos en Rosario un desarrollo de la planificación muy fuerte, tenemos normativas que se vienen trabajando, que son usadas de ejemplo en muchas ciudades, creo que también pueden ser ajustadas en relación a cómo estas normativas fueron leídas y trabajadas por los arquitectos en los últimos años. La mayoría de las normativas tienen 12 años o más, y no fueron revisadas, entonces en ese trabajo es en que nos encontramos ahora. Yo tengo muy presente estos días un libro que leí hace poco que se llama Soft City, de David Sim, y habla de cómo densificar la ciudad de todos los días, la ciudad que vivimos todos los días. Entonces, habla de distintos puntos, y sobre todo hace mucho énfasis en, por un lado, cómo hacer que la ciudad sea más caminable. Habla de la importancia de los primeros 3 metros de un edificio. Y los primeros 3 metros hablamos siempre desde la altura de la vereda hasta para arriba. Entonces, él habla que la ciudad se percibe en estos 3 metros. Entonces, los usos que ubiquemos en estos 3 metros son fundamentales para que la gente salga a caminar y considere caminar más atractivo. Por otro lado, también habla mucho de la congestión que genera tener usos diversos. Esto, los que somos arquitectos acá, que creo que somos la mayoría, salvo algunas pocas excepciones, se las estoy mirando a Eva, todos deben haber leído, y si no los insto a que lean, Delirious New York de Rem Koolhaas, y habla ahí mucho de la densificación, de la superposición de usos en altura, en un edificio, y ahí es donde Hola. por otro lado desarrollar más actividades. También esto es en cuanto a la ciudad, que creo que va a ayudar a temas de movilidad que después va a desarrollar más Eva. Por otro lado, está el tema interior. Estuvimos todos encerrados en mayor o menor medida en nuestras casas en estos casi 60 días que llevamos de cuarentena, y cada uno lo vivió distinto, dependiendo con quién estaba fundamentalmente, pero también con qué tipo de espacio cuenta. Y en ese sentido estamos trabajando en normativas. Puntualmente estamos trabajando en una que ya la veníamos desarrollando desde antes de la cuarentena, y ahora parece como muy pertinente, que es la de los balcones, para poder ensanchar los balcones y tener espacios más generosos. Después estamos trabajando también normativas de patios, para, de nuevo, hacer patios por ahí, permitir que se puedan hacer patios más generosos, y por otro lado, también estamos estudiando la posibilidad de hacer patios más chicos para que distintas personas puedan tener patios privados, que es otra de las cosas que se estuvieron hablando ahora, porque por ahí los amenities no se pudieron
no se pudieron utilizar en estos días, que no se podían compartir los espacios. Entonces esos son temas que estamos estudiando, lo de balcones sí, ya lo estuvimos viendo con la comisión asesora, los otros todavía están en estudio. Y en cuanto a los espacios, bueno, y otra cosa también que estuvimos hablando con Agapito, que después, tema terrazas, o sea, hay distintos temas de cómo son los espacios abiertos, pero privados, que por ahí hay que prestarle un poco de atención. Nosotros generalmente pensamos los espacios abiertos como espacios públicos, restando importancia porque uno tenía la posibilidad siempre de salir de sus casas para el ocio, y ahora que estuvimos mucho tiempo y tenemos que realizar las distintas actividades, ya cambia la percepción que tenemos. Y por otro lado, en cuanto a los espacios, a la normativa de los espacios interiores, a los espacios cerrados, estamos sobre todo trabajando desde hidrotermia, también con ambiente, para ver el tema de iluminación, cómo se calcula la iluminación de los locales, y qué flexibilidad se le puede dar a los espacios para que puedan desarrollarse distintas actividades. Por ahí nos dimos cuenta ahora que no es nada más comer y dormir como hacíamos antes, sino que ahora se trabaja, se hace gimnasia, los chicos juegan, como que la casa se transformó, y en ese sentido tenemos que ver desde la normativa cómo se puede apoyar para permitir que estos espacios sucedan. Siento que estoy hablando, hablando sola. No, por favor, se escucha muy bien, está todo perfecto. Seguimos. Bueno, no, y eso, y creo que ahora lo interesante sería que pongamos un poco estos temas en relación a los temas que le preocupan a la Secretaría de Movilidad, porque creo que una cosa no puede ser independiente de la otra, o sea, todo esto va en conjunto, y así es como lo estamos trabajando con Eva, y creo que estaría bueno si ella puede contar un poco su punto de vista, y ahí podemos por ahí entre todos empezar a dialogar. Sí, cómo no, ahí ya la ponemos a Eva. Hola Eva, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdón, primero vamos a presentarte. Un segundito. Si no me presento yo, no tengo problema. Eva Jokanovic, que es la secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Rosario. También es ingeniera civil y magíster, y bueno, se desempeña en este momento en ese cargo. Y vamos a escucharte en estas cuestiones que decía Agustina. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación, por dejarme entrar un poco en el mundo de los arquitectos de ingeniera, aunque yo no me siento tan ingeniera, siempre digo que en el mundo de los ingenieros no me consideran de lo menos ingeniera porque me dedico a transporte. Te recibimos con mucha alegría. Sí, bueno, pero es como raro para mí. Pero bueno, la verdad es que sí, venimos trabajando muy de la mano con Agustina de pensar la ciudad que se viene después de un hecho tan históricamente irreversible como el que estamos viviendo. Y cuando hablo de irreversible, creo que en lo que es movilidad, claramente nada va a ser como era antes. O sea, realmente esta pandemia vino a modificar principalmente nuestros comportamientos para movernos a la hora de movilizarnos por la ciudad. Estuvimos casi, bueno, algunos ya estamos empezando a movilizarnos un poco más, pero casi 50 días encerrados en nuestras casas y resolviendo nuestras necesidades más básicas en nuestro entorno. Incluso hemos logrado resolver muchas cosas que hasta ahora no resolvíamos desde nuestra casa, como por ejemplo la educación a distancia, el trabajo virtual, vía internet, que mucha gente todavía no se había animado, ha comenzado a utilizarlo, y la verdad que todo eso que ahorró viajes, ahorró movernos, porque uno, como siempre decimos, la demanda del transporte es una demanda derivada, que deriva de otra acción que voy a hacer, y si yo esa acción que iba a hacer la pude resolver sin tener que moverme, y acá algo cambió, y fue una de las primeras cosas que nos impactó como
bueno, como gestión decir, ¿cómo va a ser esto en un futuro? Nosotros la verdad es que estimamos que la educación a distancia llegó para quedarse, o sea, el trabajo virtual, el teletrabajo también llegó en muchas actividades para quedarse. Quienes pudimos descubrir que hay un montón de compras que podemos resolver en nuestro entorno barrial sin tener que hacer grandes traslados, lo vamos a seguir resolviendo después de esto, incluso, ya te digo, las compras por internet. Entonces, esto cambia completamente la matriz de movilidad que nosotros teníamos en la ciudad. O sea, todo lo que hasta ahora era normal, a partir de ahora pasa a una nueva normalidad. Podemos verlo de diferentes maneras, lo podemos ver como una catástrofe, ahora, no sé, no hay más pasajeros en el transporte público, el sistema se cae, o podemos verlo como una oportunidad de empezar a resolver nuestra vida de manera diferente, mucho más eficiente, mucho más económica, con otras ventajas. A la hora de movernos, claramente esta pandemia ha traído aceleraciones en sistemas de movilidad que ya sabíamos que eran los más adecuados para movernos en una ciudad como Rosario. Por ejemplo, la bicicleta. El uso de la bicicleta es la modalidad de movilidad más recomendada por la Organización Mundial de la Salud, porque nos permite mantener el distanciamiento social, porque te permite hacer ejercicio mientras te estás trasladando para hacer otra actividad, porque es económico, y sabemos que atrás de esto viene una gran crisis, o sea, nadie puede ser ajeno a que viene una gran crisis mundial después de una pandemia, porque uno también andar en bicicleta muchas veces, y a la mayoría de nosotros nos cambia el humor. Ayer veía una publicidad de un gobierno de un municipio de España, que la publicidad decía, ahora que vas a ser libre, que podés salir, no te encierres en tu auto. Entonces esto responde a una de las primeras preguntas que me hacían también en esta guía, y la verdad que es eso, si todos los que antes nos movíamos en transporte público decidimos agarrar el auto, claramente la ciudad no lo va a resistir. Nuestra área central, tenemos que pensar todo lo contrario, o sea, no podemos pensar que la salida a la pandemia, no utilizar el transporte masivo, es utilizar un transporte individual como el vehículo, como el auto, porque claramente no vamos a llegar muy lejos. Así que bueno, en este momento además estamos en una situación muy particular con el sistema de transporte público. O sea, no soy la Secretaría de Movilidad, no voy a obviar que hace 4 días estamos con un paro de transporte público que pone a la luz una crisis que arrancó ahora y no sabemos cuándo va a terminar. Porque la realidad es que, no digo cuándo va a terminar el paro, ojalá el conflicto gremial que tenemos ahora por no pago de los salarios, podamos resolverlo lo antes posible, pero el repensar el sistema de transporte de nuestra ciudad como el de las principales ciudades del mundo es un desafío que tenemos todos los que trabajamos en hacer una ciudad más sustentable, porque el transporte público masivo, uno de nuestros pilares dentro del plan de movilidad, hoy está en duda. Hicimos una encuesta y el 70% de las personas que respondieron declaran que no quieren volver a utilizar el colectivo. Y estos son datos que nos está dando en un montón no son datos solamente de Rosario, son datos a nivel nacional. Pero es importante saber que esto es lo que la gente está percibiendo, que muchos no tienen otra opción, y para eso debemos garantizarlo. Pero quien tenga otra opción para moverse, lo va a utilizar, y eso es también nuestro deber como municipio, de darles otras opciones a los vecinos de la ciudad que desean moverse de otra manera. Y también trae aparejado beneficios, ¿no? Porque en cuanto al medio ambiente, ya sabemos que va a ayudar, en cuanto a los siniestros viales, que es otra pandemia que tenemos a nivel mundial, también podemos ayudar, podemos hacer proyectos como bajar las velocidades en las calles, fomentar la peatonalización, fomentar esto de resolver la mayoría de nuestras actividades en un entorno barrial. Eso fomenta el comercio barrial, tiene un montón también de beneficios desde otro lado, así que
bueno, tampoco quiero hacer un monólogo, pero yo estoy más desde ese lado, de buscar qué cosas veníamos trabajando desde siempre, que fomentar el transporte no motorizado fue una de las... y ahora nos sirve como una oportunidad o como un puntapié para promoverlo o para acelerar esos cambios. Y otro tema es el tema de la tecnología. Hoy la tecnología nos permite resolver mucho en cuanto a transporte público. Podríamos reservar un lugar en nuestro transporte público, podemos saber cuándo viene y qué grado de ocupación tiene el colectivo. O sea, hay un montón de cosas que la tecnología hoy está súper disponible para resolvernos y no lo estábamos utilizando o no le estábamos dando, digamos, todo el uso y abuso que merece, o un transporte más adaptado a la demanda, que el colectivo no pase por la esquina de mi casa a esta hora si nadie lo va a tomar, pero cuando más gente lo necesita, que pase con mayor frecuencia. Todas esas cosas son las cosas que nosotros estamos pensando, que la verdad es que tampoco estamos inventando nada nuevo, que el mundo está yendo hacia esos lugares, el tema de promover el uso de la bicicleta. Berlín, Milán, Bogotá, París, las principales capitales y grandes ciudades del mundo están haciendo un plan de impulso del uso de la bici, porque, o sea, en Rosario tenemos, por suerte, una geografía y dimensiones aptas para movernos en bicicleta, pero hay ciudades, o sea, yo fui directora de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre, que Pablo me convocó a formar el gabinete, y la realidad es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está muy complicada, porque ahí sí la gente necesita el transporte público, porque hay 3 millones de personas que llegan del conurbano a la ciudad, y que esas personas no pueden llegar en bicicleta. Pero nosotros tenemos una ventaja enorme. Nosotros en bicicleta, desde el centro de la ciudad, en 40 minutos podemos estar en cualquier parte de la ciudad, o en 1 hora si no tenemos tanto estado. Ahora, discúlpame, te hago una consulta. ¿Una alternativa entre la bicicleta, que pueda ser una alternativa viable entre lo que pueda ser el transporte público, la bicicleta, el auto privado, que no sea o la bicicleta o el transporte público o el auto privado, sino a lo mejor algún tipo de movilidad más sustentable, autos más chicos, con otro tipo de alimentación como la energética? Podría también verse como a lo mejor no tener que recurrir solo a la bicicleta como alternativa al auto privado o al transporte público. No es solo la bicicleta la alternativa, nosotros siempre decimos que los modos de transporte no compiten, sino que se complementan, que yo en algún momento del día voy a tener que utilizar el auto privado porque no tengo otra opción, o para un cierto viaje, pero para otro viaje puedo usar la bicicleta, para otro viaje puedo usar la caminata, para otro viaje puedo usar un monopatín eléctrico, o una bici eléctrica, o una moto eléctrica. La verdad es que acá no estamos promoviendo, o sea, no estamos hablando de generalidades, ¿no? Hay personas que no tienen la posibilidad de moverse en bicicleta. O sea, entonces, para eso sí va a estar el transporte público, pero si yo tengo la posibilidad, si la distancia de mi trabajo me lo permite, si mi aptitud física me lo permite, lo tengo que usar y dejar el transporte público o el auto particular para quien no tiene otra opción. Si algo que nos mostró esta situación es que nadie se salva solo y que tenemos que ser solidarios, y que en el caso de que podamos utilizar otra forma para movernos, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque le estamos dejando ese asiento en el colectivo a la persona que no tiene otra forma. ¿Se entiende? O ese lugar para estacionar en un estacionamiento del área central para aquella persona que no tiene otra manera de llegar. O sea, pero si somos egoístas y todos queremos llegar con nuestro auto a la puerta del comercio que vamos a comprar en Paraguay y Córdoba, no vamos a llegar. ¿Se entiende? Sí, y en relación a los trenes, que era la otra consulta que estábamos viendo, ya sé que este es un momento especial, pero bueno. Es un momento difícil para charlar de eso. La verdad es que era uno de los... hoy todavía no lo voy a descartar, pero claramente es uno de los proyectos más importantes de esta gestión. Pero este momento nos sirvió también para readaptarnos a un montón de situaciones. Hoy, la verdad que hoy es la crisis más importante, es resolver cómo podemos pagar los sueldos de los choferes de colectivo para sostener el transporte que teníamos en la ciudad. O sea, hoy pensar en trabajar en promover un tren metropolitano
empiezas a resultar un poco difícil, pero tampoco sabemos cómo ese tren va a operar, o sea, la cantidad de pasajeros que se estimaban o demás, hoy vamos a tener que readecuarla, pues estamos en un momento, me parece que va a pasar este momento, y después veamos cómo se readaptan los transportes masivos en el mundo, cuáles son las recomendaciones. A lo mejor aparece una vacuna dentro de 3 meses y todo pasó y estamos, pero esperemos a ver cómo se readaptan los sistemas masivos, porque hoy está en cuestionamiento todo lo que sea transporte masivo. Entonces, es un proyecto que claramente tiene que venir financiado por el gobierno nacional y el gobierno provincial, y hoy todos los esfuerzos de financiamiento están abocados al sistema de salud. Entonces, la verdad, sin financiamiento un proyecto de este estilo no se puede ni siquiera pensar, ¿no? Bueno, no sé si querés seguir con alguna otra cosa o le damos la ¿Hay palabra. alguna otra pregunta? Yo no tengo las preguntas por acá. Ah, bueno, era eso, también la refuncionalización de algunos ejes centrales como calles que pueden llegar a cambiar su sentido o su jerarquización Sí, había una del corredor oeste. Exacto. Lo vamos a repensar. Hoy por hoy, en parte de lo que es el corredor de Mendoza y San Juan, se acaba de anunciar ayer que vamos a incorporar una ciclovía, que es por el momento temporaria, pero también tenemos que ver cómo reacciona los vecinos a esta nueva forma para trasladarnos, y entonces estamos repensando todo lo que es, todos los accesos, digamos, a la ciudad o al área central de otra manera. O sea, hasta hace un tiempo se estaba... sí, hay algunos proyectos de hacer un par de ingresos, de salida, o hacer carriles para transporte público. Hoy por hoy la solución es tratar de incorporar infraestructura ciclista en la mayoría de las calles que tienen alta demanda de colectivos, que es bien. lo nuevo, y creo que ya les digo, el desafío en este momento es adaptarnos a esta situación. Tampoco, o sea, no tenemos ninguna certeza de qué va a pasar de acá a 2 años, con lo cual es ir adaptándonos, como nos fuimos adaptando estos 45 días, 50 y pico días que venimos de aislamiento, de un día suspendemos el sistema de bicicletas públicas, a los 20 días nos damos cuenta que es necesario para reforzar el transporte público y lo activamos, y así estamos todas las ciudades grandes del mundo, adaptándonos a un contexto histórico, que la verdad es que si buscamos antecedentes, no los encontramos, porque la última pandemia fue hace 100 años y la realidad de las ciudades era completamente diferente. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, Marcela, por ahí hablando sí. del tema del auto privado que comentaste, que indudablemente se está empezando a utilizar más de nuevo y que es una de las opciones. El tema del estacionamiento en la ciudad, si están estudiando nuevamente algún sector, algunas cocheras subterráneas, qué pasa con el tema de estacionamiento que ya venía de antes y que, bueno, con el mayor uso del auto privado supongo que es un tema que va a volver a aparecer como un gran interrogante. Insisto que no estoy de acuerdo en pensar a la ciudad con un mayor uso del auto privado. Si nosotros pensamos que la resolución de la ciudad va a ir de la mano de incrementar el uso del transporte privado, la verdad es que la infraestructura de la ciudad no nos va a poder acompañar. Entonces, creo que como profesionales responsables en lo que son las áreas de planificación de la ciudad, tenemos que pensar qué otras alternativas le damos a las personas, porque ya la ciudad estaba al borde de su capacidad en lo que es en lo vehicular. Entonces, si nosotros insistimos en que va a haber un crecimiento del flujo vehicular, la verdad es que es muy posible que fracasemos como ciudad. Entonces, lo que tenemos que intentar y trabajar es en dar otras formas de movernos, también mucho más accesible, porque no todo el mundo tiene acceso al auto particular, para garantizar que todos los rosarinos podamos resolver nuestra vida, nuestras necesidades básicas, en el entorno de nuestro barrio, si necesitamos movilizarnos, hacer viajes largos, que quizás los podemos resolver, como por ejemplo la educación. Yo digo, la educación, es muy probable que la educación a distancia llegue y se quede durante mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a volver a imaginarnos un aula en una universidad atestada de gente, con gente sentada en los pasillos? Entonces hay muchos viajes que se van a dejar de hacer. Yo no creo, o vamos a
para que no suceda esto de que necesitemos más espacio para el auto particular. En ese sentido también cocheras subterráneas, sí, o sea, podemos pensarlo, pero seguramente no en un entorno del área central, donde en el área central tenemos que fomentar una mejor calidad de aire, área mucho más caminable, no sé, desde mi lugar, no lo veo como la salida, digamos, que darle más lugar al auto, porque nunca va a alcanzar. Bien. Bueno, Lía, ¿querés hacer alguna otra pregunta? No, por ahora esperamos si surgen preguntas de los participantes, entonces como hemos quedado al final. Sí, entonces le vamos a dar la palabra a Agapito Blanco, que es concejal, es presidente de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Municipal, y bueno, también tenemos como parte de la gestión la otra parte del gobierno de la ciudad, que es el Consejo Municipal. Así que te escuchamos, Agapito, como en tu rol de concejal y presidente de la Comisión de Obras Públicas. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me parece un tema fundamental que desde las instituciones se planteen estos conversatorios para comenzar un proceso de evolución de las ciudades. Obviamente, y teniendo en cuenta que la política atraviesa todo y es el órgano, en definitiva, ejecutivo de las voluntades, no solamente de los deseos de la gente, sino de las respuestas y soluciones que damos a los problemas. Están los profesionales como Agustina, como Eva, que celebro profundamente que el intendente municipal haya elegido personas capaces, con trayectoria y sobre todo formadas. Y estamos los políticos para poder viabilizar esas respuestas profesionales, técnicas, a los requerimientos y a las consignas que nos plantea la ciudad como un ente vivo, como un ente de permanente transformación natural. Dice por ahí que la política es el arte de lo posible, y yo estoy convencido de que es así. Y en definitiva termina siendo una herramienta que puede ser positiva o negativa, depende cómo se use, depende quién la use y para el objetivo que la use. Quiero decir con esto que si pudiéramos trazar un paralelismo entre la arquitectura y la planificación urbana, que también son herramientas, si le erramos en el diagnóstico, si no podemos utilizar la herramienta por manos expertas, y por eso celebro que esté Agustina y Eva designadas en las áreas que están, porque, insisto, creo que tienen una formación necesaria para poder saber cómo utilizar esas herramientas y generar los diagnósticos y las soluciones pertinentes para esa problemática. Y somos nosotros desde la política los que debemos viabilizar, generar las seducciones necesarias para poder entender dentro del marco de las distintas respuestas e informaciones ideológicas, encontrar el denominador común que sea transversal para poder lograr esos objetivos. No hay nada peor que tener buenas intenciones, que encontrar las herramientas y poder generar, a partir de los diagnósticos correctos, respuestas que después terminan siendo destrozadas por coyunturas políticas que muchas veces poco tienen que ver con lo que la gente quiere, con lo que la gente desea. Para esto es simplemente darnos cuenta, evidenciar, que es algo de todos los días, que despojado de cualquier tipo de ideología política, la verdad que la política tiene para con la gente, tiene para con la sociedad un gran déficit, una gran deuda que viene de décadas. Analizar por qué, por cuánto, si fue antes, si fue después, si hubo culpa, si no hubo culpa, será cuestión de otra discusión, de otro momento. Pero sí quería poner esto en contexto, porque a diario nosotros vemos, tanto en la Comisión de Obra Pública como en la Comisión de Planeamiento, para que ustedes tengan una idea, la Comisión de Planeamiento tiene en forma permanente entre 250 y 300 expedientes en tratativa, la Comisión de Obra Pública tiene 1.800 expedientes. Creo yo, y esto lo he hablado también con Agustina, que hay muchas de esas tramitaciones, de estos expedientes, que no tienen ningún sentido
que vayan al Consejo Municipal, porque en el Consejo Municipal todo se transforma en un tango, todo, hasta un bache tiene distintos matices, y la realidad que a la gente del barrio lo que quiere es que el bache se lo tapen, lo que quiere es que las zanjas se la cubran, lo que quiere es alumbrado público, quiere pavimento, quiere señaléctica, quiere controles a toda esta estructura que hoy la ciudad requiere y demanda. Entonces hay muchas cosas que habría que sincerar dentro del Consejo que a mi modo de ver solamente sirven para generar en la estadística propia y personal de cada uno de nosotros los concejales, que cuando algún periodista hace un análisis y una evaluación del derrotero de cada uno de los concejales, lo hace en términos cuantitativos y no cualitativos. ¿Qué quiero decir? Se analiza el derrotero o el expertise de un concejal por la cantidad de proyectos que haya presentado y no por la calidad y el contenido, y en definitiva la incidencia que va a tener eso en la vida cotidiana de cada uno de los habitantes. Entonces, cuando hablamos de transformación, también es necesario que haya un correlato en respuesta a las problemáticas, no solamente de lo profesional, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo político, generando una línea de pensamiento en la cual debamos ceñirnos a 4 o 5 conceptos básicos que tengan que ver con el desarrollo de una ciudad y con la incidencia que debe o no tener la política sobre ese desarrollo. Creo que esto es fundamental mantenerlo como un concepto a respetar y a tener en cuenta que eso funciona así, porque si no, insisto, el trabajo de Agustina, el trabajo de Eva, se van a ver frustrados cuando vean que ese proyecto de elaboración que tiene mucho tiempo, cualquiera sea el proyecto, cuando llega al Consejo es atravesado por una lógica que nada tiene que ver precisamente con la lógica. Dicho esto, creo que la arquitectura y la planificación, como bien lo decía, tiene un correlato con esta situación o con este concepto del arte de lo posible. Y la diferencia entre un buen diagnóstico y una buena solución muchas veces tiene que ver y parte de cómo planteamos las preguntas, pero también tiene que ver con el tiempo que le querramos dedicar a resolver un problema. Yo desgraciadamente no llegué a recibirme, no terminé, dejé la Facultad de Arquitectura en 4º año, pero tengo algunos preconceptos muy claros que de una u otra manera transformaron mi forma de ver las cosas en todos los órdenes, no solamente desde lo arquitectónico, de la planificación, sino que fundamentalmente en la estructura política. Tenía un profesor que decía, la buena arquitectura o el buen planeamiento o el malo depende de las ganas que tenga el profesional de darle vuelta al guiso hasta que salga. Hay profesionales que naturalmente tienen una impronta que te pueden resolver un problema, te pueden diagnosticar o pueden buscarte unas soluciones casi naturalmente, casi en forma espontánea. Pero los demás también podrían encontrar esa solución con la sola necesidad de poder darle vueltas al guiso hasta que la cosa salga, hasta encontrar una solución que tenga una característica fundamental. Para cambiar algo, yo puedo optar por la transformación, que muchas veces tiene que ver con una imposición, y con lo cual es antinatural, o por la mutación, que tiene más que ver con el ser humano y tiene más que ver con las artes de seducción. Es decir, lo ideal es que todos nuestros proyectos puedan tener un consenso, porque si en algún lugar no lo tiene, es altamente probable no solamente que no se viabilice, sino que con el tiempo la propia evolución lo termine anulando, lo termine destrozando. Para dar un ejemplo de cómo funciona o cómo muchas veces estas cosas no se tienen en cuenta una vez desarrollada la solución o una vez desarrollado el diagnóstico, lo voy a trasladar con un ejemplo que para muchos de nosotros fue conocido, que tiene que ver con, me imagino yo, ¿no? Desde el Ejecutivo, alguien pensando la ciudad en términos de atracción, ¿no? Para generar, para evolucionar el sistema, o mejor dicho, el rubro del turismo con todas las virtudes como usina limpia de producción de empleo.
Y en esa lógica alguien dijo, bueno, necesitamos evolucionar, o mejor dicho, perdón, emular de alguna manera y salvando las enormes distancias lo que hizo Bilbao con el Guggenheim. Arquitectura emblemática, arquitectura específica en términos de generar un turismo de interés en función de un gesto arquitectónico, un gesto cultural. Y para eso probablemente a alguien se le ocurrió desarrollar lo que en ese momento fue el famoso Puerto de la Música. El Puerto de la Música como concepto y como proyecto en términos de instalación urbana me parecía extraordinario, me parecía fantástico. Pero una vez desarrollado el qué, una vez desarrollado qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos promover, me parece que el cómo, el cuándo y el dónde fueron factores que no se tuvieron en cuenta en todo el desarrollo de cada uno de esos conceptos, y por eso, lamentablemente, la ciudad de Rosario no pudo contar con el Puerto de la Música. Cuando digo el cómo, porque teníamos que hablar de un financiamiento, era una obra ambiciosa. El financiamiento tiene que ver con la disponibilidad del Estado, y ahí es donde empiezan a aparecer estas cuestiones que yo planteaba de la mutación y la seducción. ¿Por qué hay que seducir cuando tengo que utilizar fondos del Estado? Porque necesito el consenso. Entonces, cuando yo planteo un financiamiento hacia una obra y encuentro sectores de la sociedad que con razón plantean, digo, está buenísimo, es una obra que puede ser trascendental para la ciudad de Rosario, pero la verdad es que en ese momento, y ahora más, la ciudad tenía más de 100 asentamientos irregulares, tenía una falta enorme de infraestructura básica en términos de cloacas, de agua potable, teníamos montones, y seguimos teniendo obviamente todos estos problemas de zanjas a cielo abierto, teníamos problemas básicos estructurales. Entonces la discusión empezaba a ser ya no en el proyecto arquitectónico en sí mismo y su impronta urbanística y su implantación dentro del eje urbano, sino que empezaba a discutirse desde otros lugares. Entonces, claro, obviamente, cuando lo analizamos de ese lugar, cuando le preguntamos al vecino que tenga resuelto todos esos problemas básicos, si quiere el Puerto de la Música o si quiere que el que no tenga los elementos básicos de infraestructura de una ciudad resuelta, decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto o lo otro? Y ahí sí no podemos decir por qué esto y lo otro, porque la realidad es que siempre, cuando planteamos el cómo, tenemos un problema económico, financiero, que no solamente tiene que ver con las arcas públicas, sino que también tiene que ver con las arcas privadas, porque sin evolución de la economía privada, también es cierto que las arcas públicas no pueden proyectar hacia el futuro ninguna solución. Pero cuando analizamos el cómo y encontramos nuestro primer problema, tenemos que pensar en el cuándo, porque a lo mejor podemos pensar el cómo, podemos tener claro lo que queremos hacer, pero a lo mejor el cuándo nos lleva a decir, che, vamos a generar una planificación, resolvamos los problemas básicos de infraestructura que hoy le está faltando a más de un tercio de la ciudad de Rosario, hoy y antes, y después avancemos con un proyecto. Porque también después tuvo otro problema, que fue el dónde. El dónde era ideal, era hermoso, tenía un concepto de instalación urbana que llevaba a tener una perspectiva alucinante de lo que iba a ser el Puerto de la Música. Pero ahí se encontró con otros problemas que eran los puertos privados. Entonces uno puede volver a discutir, centrarse en ese fondo, si el puerto privado sí, si el puerto privado no, por qué no trasladamos el puerto y que lo llevamos acá, pero estamos dando una discusión contra natura, queremos transformar por imposición. Y creo yo, insisto, que las transformaciones deben ser por mutación, deben ser por seducción. Esto no es ni más ni menos que un análisis objetivo de las cosas que nos pasaron. Y después podemos, de cada una de estas matices que yo le nombré, podemos hacer distintas lecturas y podemos incorporarle un tamizado para quedar
superficialmente o por arriba realmente las cosas que ocurrieron. Pero creo yo que es necesario entender cómo esta dinámica que tiene la ciudad y que tiene la política, sobre todo en términos de influencia sobre la ciudad, porque si no, lamentaría yo mucho que todos los excelentes proyectos que hoy por hoy, y son muy poquitos que he logrado poder visualizar, tanto de la cartera de Agustina como de Eva, la verdad que sería una gran angustia para ellas y para aquellos que creemos en esos conceptos que fracasaran en el intento. Todo se puede transformar, pero fundamentalmente hay que tener una lectura clara del contexto. Debemos saber exactamente dónde estamos parados cuando queremos saltar hacia un nuevo escenario. Tenemos que saber cómo es, obviamente, el contexto económico. Hoy lamentablemente, hacer cualquier diagnóstico sobre esto es futurología pura, porque esta gran tragedia, esta gran catástrofe, este evento extraordinario que nos toca vivir como sociedad, va a necesitar de respuestas excepcionales, pero muchas de esas respuestas es en algún punto también muy difíciles de encontrar en lo conocido, con lo cual tendremos que ir medio a tientas viendo cómo generar determinadas transformaciones. Insisto, coincido con lo que planteaban, que esto es una oportunidad, porque va a haber una nueva normalidad, va a haber una nueva realidad en la forma de moverse de los rosarinos, de comprar de los rosarinos, de generar su planificación incluso de vida. Pero esto necesariamente tenemos que hacerlo con los rosarinos, con todos los sectores, teniendo en cuenta este concepto de mutación por seducción y no la transformación por imposición, porque la realidad es que nosotros podemos desear que la gente se traslade de una determinada manera, podemos pretender que la gente compre de una determinada otra, su esparcimiento lo desarrolle de una u otra forma, en este lugar, en aquel lugar, pero es necesario encontrar en el sector privado, y es necesario, privado entiendo por sociedad, no por actividad privada económica, Entendá, quiero dejar claro este concepto. Creo que todos deben participar de una transformación. Yo no puedo pensar en transformar el centro si no tengo el concepto de los comerciantes. Digo, el centro está atravesado por un 70% de actividad comercial y administrativa. Solo entre Oroño, Oroño, Pellegrini y El Río hay más de 300 edificios de oficinas. Está lleno de reparticiones públicas de orden nacional, municipal, provincial. Todo eso genera hacia el centro una demanda diaria de movilidad. Entonces creo que la transformación por seducción debe ser a través de las licencias de uso. Si hoy en el centro nosotros podemos tener un colegio, con todo lo que nosotros sabemos que implica tener un colegio, porque hay una movilidad natural que no podemos transformarla de la noche a la mañana. Entonces creo que a través de las licencias de uso, a lo mejor generando a mediano y largo plazo convenios con instituciones privadas de orden financiero para que reubiquen sus locales, hacer lo mismo con la administración pública de todos los órdenes, que reubiquen sus instalaciones en otros barrios de la ciudad, incluso para potenciarlos, para generar nuevas centralidades. Pero claro, cuando yo analizo el contexto, también digo, pero pará, la gente va a ir a los bancos, la gente va a ir a la municipalidad o a la administración pública a hacer los trámites, o lo va a hacer desde su casa con una computadora. Entonces, y lo digo porque, y Eva lo sabe perfectamente, cuando hace ya varios años en la ciudad de Buenos Aires se analizó la manera de desarrollar determinados barrios a partir de la implementación de los barrios temáticos, como fue el distrito tecnológico, que se radicó en el barrio, en Parque Patricios, a partir de una promoción que se viabilizó desde el gobierno de la ciudad,
se radicaron en ese barrio más de 500 empresas haciendo una transformación virtuosa de lo que era ese barrio. Pero claro, inclusive la sede del gobierno de la ciudad se radicó en Parque Patricios, en un edificio que tiene más de 20.000 metros cuadrados. Bueno, hoy ya estamos pensando en realidad en que la estructura municipal en términos de edilicio de toda la administración pública debería ser en su 70-80% en forma digital y de la casa. Con lo cual ya ese concepto de radicación también habría que revisarlo y habría que ponerlo en crítica, en discusión y en crisis. Insisto, si no tenemos claro el contexto económico, todos nuestros proyectos es altamente probable que queden en un cajón. Si no tenemos claro el contexto político, si desde el municipio no se tiene claro cómo es la composición ideológica que tiene hoy por hoy el Consejo Municipal, si no sabemos qué es lo que piensa cada uno de los concejales, es altamente probable que cuando ese proyecto virtuoso, elaborado, lleno de buenas intenciones, llegue al Consejo Municipal, si no se tiene contextualizado con qué se va a encontrar ese proyecto en el Consejo, también es altamente probable que no prospere. Por eso creo que hay que abrir la discusión al Consejo Municipal, no mandar proyectos enlatados, como desgraciadamente pasó muchas veces, donde incluso, y esto me hago cargo de lo que digo, los proyectos que eran desarrollados por profesionales de reconocida experiencia y trayectoria eran evaluados por profesionales que no tenían esa capacidad de análisis, ni hablar de nosotros los concejales que salvo algunas excepciones, tienen un desconocimiento bastante amplio de lo que es el universo de la arquitectura y el planeamiento. Y no lo estaríamos tampoco resolviendo muchas veces. No lo digo ahora porque ha cambiado bastante, pero yo me acuerdo hace varios años atrás, el concejal Montranzi de la Democracia Progresista me invitó a participar en el área de planeamiento como un asesor externo. No era un asesor, era un veedor, porque no tenía mucha idea de las cosas, yo era apenas un estudiante. Pero sí me llamó poderosamente la atención que en la comisión de planeamiento no hubiera ni siquiera uno. No estoy exagerando, estoy hablando hace 20 años atrás. Ni siquiera había un arquitecto, y ni hablar de un urbanista en la comisión de planeamiento. En los asesores no había uno. Eso, gracias a Dios, fue cambiando, fue evolucionando. Hoy todos los concejales tienen profesionales de la arquitectura, pero insisto, muchas veces esos profesionales carecen de herramientas necesarias para poder evaluar determinados proyectos. Por eso me parece que es necesario abrir la evolución de ese proyecto al Consejo Municipal. El otro tema a tener en cuenta, obviamente, es la infraestructura. Yo creo que el Puerto de la Música fracasó fundamentalmente porque no se tuvo en cuenta desde dónde partíamos en términos de infraestructura de servicio de la ciudad. La ciudad tenía tantas carencias que convertía en indigno el proyecto del Puerto de la Música, porque obviamente a un sector enorme de la población no iba a poder entender cómo invertíamos tantos millones de dólares en un edificio que a mi modo de ver hubiese sido extraordinario para la ciudad, pero para el modo de ver de un enorme sector de la población era una inversión innecesaria, teniendo en cuenta los déficits que teníamos en términos de infraestructura de servicios. Personalmente, y para terminar, dentro de los puntos que nos habían mandado como disparadores de esta charla, muchos tenían que ver con el gran déficit que tiene la sociedad o que tiene la Argentina en términos de inequidades extremas, ¿no?, que tenemos en muchos sectores de la ciudad. Como decíamos antes, la ciudad tiene 100 asentamientos irregulares donde no tienen resuelta muchas de las cuestiones básicas de hábitat, ¿no?, ni hablar de lo edilicio. En ese sentido, y teniendo en cuenta que no podemos
desatender la cuestión financiera y recaudatoria. Las cuentas municipales son acotadas, deben ser acotadas. No podemos tener un Estado donde por un lado decimos permanentemente que la presión tributaria del Estado hacia el comercio y la industria es enorme, y después no atender el hecho de que tenemos que trabajar con un presupuesto limitado y prelacionado, en donde decimos lo primero que vamos a resolver es esto, una vez que resolvemos esto pasamos a esto otro, y después a esto otro, y después a esto otro, pero teniendo en cuenta en esa prelación, y ahí sí yendo a este concepto de cómo, dónde y cuándo, creo yo que el Puerto de la Música, lo tomo como ejemplo, ¿no? El Puerto de la Música también fracasó porque no se tuvo en cuenta el cuándo. Me parece que todo el recurso financiero que tengan los estados nacionales, municipales y provinciales deben ser enfocados en un orden de prelación. Yo creo que la igualdad y la equidad se da fundamentalmente en las cuestiones que son elementales y atraviesan a todos los ciudadanos. Para eso yo invertiría fundamentalmente en escuelas con edificios de calidad, edificios que compitan o incluso sean mejores que aquellos edificios de las instituciones privadas, porque es ahí donde se ve fundamentalmente la igualdad. Es ahí donde nosotros, imagínense que tenemos más de un tercio de la población en una situación absolutamente crítica. Y eso podemos resolverlo a mediano y corto plazo, dándole las infraestructuras básicas que tienen que ver con el agua potable, la iluminación, la movilidad, que tienen que ver con la urbanización de sus espacios, por más precarios que sean. Pero también, si queremos resolverlo a futuro y no fracasar en el intento, debemos tener instituciones educativas que tomen a los chicos a las 8 de la mañana, con 3 o 4 añitos, le den el desayuno, le den el almuerzo, le den la merienda, que entren a las 8 de la mañana, le demos educación de calidad en edificios de calidad, que le demos un almuerzo, que lo dejemos descansar en el colegio, que puedan hacer la tarea en el colegio, tener deporte en el colegio, y a las 6 de la tarde se los entregamos a sus padres después de haber tenido 2/3 de su día de calidad en todo sentido, que la sociedad y el Estado les demuestre a esos chicos que les importa, para que cuando los larguemos en el buen sentido a la vida privada, a que tengan que buscarse la vida cuando sean mayores de edad, tengan las herramientas de haber tenido 2/3 de su vida de calidad, de poder entender que la estructura social pasa por otro lugar. Por eso les decía que pondría todos los recursos del Estado en términos de educación. Tampoco puede haber educación si no tenemos una vivienda básica resuelta. Y cuando hablo de una vivienda básica me refiero a que tengan mínimamente la infraestructura de servicios esenciales, que tengan todo esto que mencionábamos en términos de agua potable, conectividad, pavimento, que tengan seguridad, que el barrio tenga seguridad, que haya una estructura del Estado presente para darle atención sanitaria, pero sobre todo en términos de seguridad física. Esa vivienda básica tiene que tener la posibilidad de transformarse, y ahí sí es donde sí creo en la transformación, porque esa unidad básica elemental tiene que tener la posibilidad, con una tutoría desde los estamentos académicos y profesionales del Estado, de poder enseñarles a transformar su propio hábitat. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarlo. Y en esta educación que hablaba antes, y ya termino, juro que termino. Tengo algunas preguntas por eso, del público. También hay que incorporar el concepto de urbanismo y sustentabilidad y ecología a la educación pública. Nada más. Bueno, muchas gracias, Agapito. Y ahora vamos a pasar con Lía. No es eso, es que tratamos también de poner las preguntas del público, que ahora Lía va a empezar a comentar. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Yo les comento algunas preguntas que tengo acá en el chat y otras, bueno, que también han ido surgiendo.
Una pregunta que nos gustaría por ahí profundizar un poco es el tema de los asentamientos irregulares, cuáles son los planes de urbanización, si hay alguno que se está previendo, porque indudablemente es un tema que está presente siempre, el de los asentamientos, pero con la pandemia es como que se ha expuesto de una manera un poco más cruda. Y bueno, una de las preguntas es sobre los planes de urbanización de asentamientos irregulares, si en este momento hay alguno que esté en desarrollo, que esté con posibilidades de hacerse o que se esté proyectando. No sé. Bueno, ¿Para quién es la pregunta? Supongo. Agustín. Para Agustina, supongo. Sí, estamos trabajando sobre todo con la Subsecretaría de Hábitat en estos proyectos. Obviamente para este tipo de intervenciones se necesita mucho del apoyo del gobierno provincial y nacional, entonces estamos siempre esperando a ver cómo son los fondos. Lo que estaba pensado hasta hace 2 meses era una cosa, obviamente ahora los fondos, como ustedes saben, se reorganizaron y vamos a tener que esperar a ver cómo son los nuevos programas de obra pública, hacia dónde van, hacia dónde apuntan, también los financiamientos de organismos exteriores, dónde ponen el foco este año, pero sí, obviamente estamos trabajando para cuando esté más clara la situación, tener los proyectos listos. Bien. Bueno, después tengo una pregunta más específicamente con respecto al transporte. Dice en el chat, más allá de las personas solas que puedan usar otra opción, ¿qué propuestas alternativas al colectivo y al auto particular se piensan para familias? Para Eva, supongo. Para mí, ¿no? Sí. A ver, las familias se siguen trasladando como se trasladaban antes de la pandemia. O sea, si la familia normalmente, si estaba acostumbrada a moverse en transporte público, podrá seguir moviéndose en transporte público, o sea, no entiendo por qué la diferenciación entre familia y el resto de las personas. No, yo pienso por ahí como se habló de la bicicleta. Hay familias que están acostumbradas a trasladarse en bicicleta, y apoyaremos que se sigan trasladando en bicicleta, y hay familias que se trasladaban en vehículo particular porque no tienen otra opción, y se siguen trasladando en vehículo particular, pero lo que yo atino y lo que yo apunto, y es un poco lo que también Agapito comentó en su discurso, es que va a haber menos necesidad de movernos, va a haber menos necesidad de que la familia se tenga que mover. ¿Por qué? Educación virtual, por todo lo que ya veníamos hablando, porque podemos resolver cosas en nuestro barrio, para la recreación. Si tenemos un parque o una plaza en nuestro barrio, utilicémosla, si tenemos un comercio podemos utilizarlo. O sea, lo que apuntamos es que a partir de esta pandemia haya menos necesidades de trasladarnos. Pero sí, no creo que tenga que haber un cambio radical en la movilidad de las familias. O sea, ya no lo veo. O a lo mejor no estoy entendiendo la pregunta, no sé quién la hizo, si quieren que agregue algo más. Bien, bueno, no, me parece que está claro la respuesta. Te comento otra que tiene que ver también, obviamente, con el tema de transporte, con respecto al área metropolitana. Acá preguntan cómo va a ser la movilidad de las personas que viven en el área metropolitana de Rosario y que viajan diariamente por trabajo, porque si bien el teletrabajo es una opción, también reconozcamos que hay muchísima gente que se tiene que movilizar sí o sí para su trabajo, y bueno, si se están pensando nuevos corredores o si va a haber alguna implementación diferente con respecto al área metropolitana y el centro. Pienso que el tema del policentrismo es una opción que se está manejando a nivel mundial, pero para llegar a eso indudablemente todavía tenemos que trabajar con lo que tenemos, que es el centro de la ciudad. Bueno, buenas tardes. Supongo que es para Eva también. Completamente, sí, creo que es para mí, pero también tiene mucho de esto del diseño de ciudad que queremos, ¿no? Queremos que Rosario sea una ciudad donde la gente venga solamente a trabajar y de repente se transforme toda el área metropolitana en ciudades dormitorios. Eso es un poco más de planificación de ciudad y de área metropolitana que de movilidad, que por supuesto van de la mano e impacta directamente, pero lo mismo que la misma respuesta que para las familias. O sea, quien se fue a vivir al área metropolitana y decidió mudar o resolver su trabajo, su vida diaria en Rosario, y tendrá que ver cuál es la forma más, o sea, acá no es que se elimina el transporte público, hoy en este momento estamos en una situación coyuntural y que es un conflicto que tenemos que resolver, pero tendremos que
generar un transporte público más adaptado, como te decía, a la demanda que tengamos, que en ciertos horarios, cuando la gente viene a trabajar, haya más capacidad en el transporte público para garantizar el aislamiento, el distanciamiento que se necesita, mayores medidas de higiene, algo que es muy importante, el escalonamiento en los horarios de ingreso a los trabajos, que también es... Claro. O sea, la respuesta a la movilidad no está directamente en el modo de transporte, y en la forma, o sea, eso es algo que tenemos que entender. O sea, la respuesta a cómo nos vamos a mover está en todo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, no en si elegimos la bici, el auto o el colectivo. Está muy claro, hay muchas maneras, indudablemente, de incidir en la manera en que se transporta la gente, seguro. Después, bueno, acá les leo otra pregunta. Quisiera saber si desde el planeamiento están viendo que a futuro esta pandemia puede generar un aumento de los asentamientos irregulares o el hacinamiento en las viviendas. No solamente de la clase baja, sino de una clase media que perdió el trabajo y la única opción que queda es volver a la casa de los padres, construyendo muchas veces en la precariedad y creando una imagen de ciudad poco previsible. Sí, bueno, eso va a haber que estudiarlo porque obviamente es difícil hacer normativas para lo que no cumple con las normativas ya de hecho. Entonces vamos a tener que pensar qué opciones se pueden hacer para esto. Obviamente la gente que vuelve a las casas, o sea, está por un lado la gente que construye una habitación o que construye algo en el patio, pero por otro lado está la gente que vuelve a vivir al mismo hogar, vendría a ser, que eso ya no correría por cuenta de lo que sería la normativa de planeamiento. Y lo otro es para estudiar. Obviamente, yo muchas veces me encuentro diciendo los tiempos del planeamiento son lentos, porque es difícil sacar normativas que llevan tanto desarrollo y tanto pensamiento rápido. Entonces es difícil reaccionar. Bueno, ustedes todos están todos en la comisión de planeamiento del colegio, deben entender lo que les digo. O sea, sí. Es difícil reaccionar con una normativa en 4 o 6 semanas, 8 como llevamos, entonces por ahí nos va a llevar, lo que tenemos que hacer ahora es ponerlo sobre la mesa, ponernos las preguntas sobre la mesa y ir desarrollándolas en este tipo de charlas, en conjunto, en las comisiones asesoras y en todo el trabajo que hacemos, ir desarrollando las respuestas en conjunto. Creo que también, como decía Agapito, poner el trabajo con concejales, o sea, trabajar todos los actores, para conseguir las respuestas. Creo que el trabajo de la Secretaría no tiene que ser tanto el de tener las respuestas y hacer monólogos, sino más bien poner las preguntas y llamar a los actores para que discutamos. Bien. Bueno, después tengo algunas preguntas con respecto a las bicisendas, que bueno, que es un tema que justamente mencionaste, Eva. Se van a proyectar más bicisendas, más seguras, más amplias, no tan cerca del corredor del automóvil. Supongo que también tiene que ver con el diseño de las calles, ¿no? Que tienen ciertas limitaciones, pero bueno, hay veces que se comenta eso de que están por ahí demasiado cerca las bicisendas y que resultan hasta peligrosas. Y te la engancho con otra porque también es un poco lo mismo, si están proyectando más estaciones de bicisenda en los barrios. Ahora sí. Ahora sí me escuchas. Ahora sí, Eva, te escuchamos. Bueno, yo siempre digo, las bicisendas no son inseguras o no son peligrosas, los peligrosos somos los conductores. Sí. Exactamente. Hay un tema de la convivencia en el espacio público que creo que tenemos que trabajar. Sí, nosotros como municipio a la hora de construir ciclovías principalmente, las bicisendas ya prácticamente nosotros las desalentamos. Bicisendas cuando va sobre la vereda, las ciclovías cuando va sobre la calle. Nosotros consideramos que en los lugares que es posible hacer ciclovías más que bicisendas. Pero sí, por supuesto, garantizar todas las condiciones de seguridad, pero también hay situaciones de convivencia vial que son necesarias. O sea, si la ciclovía la hacemos en la calle, necesariamente va a ir al lado de un auto particular, lo que va de la mano de que el vehículo o de un colectivo que debe bajar la velocidad, respetar las normas de tránsito, no acercarse tanto. O sea, siempre se garantiza una distancia entre lo que es la ciclovía propiamente dicha y el carril vehicular, que a veces parece poco, pero todas las ciclovías que están construidas en la ciudad tienen por lo menos 50 centímetros de separación entre lo que es el carril ciclista y el carril vehicular. Ahora, si el auto
se va a ir contra la ciclovía o el ciclista no respeta las normas de tránsito y demás, estas situaciones se van a generar. De todas maneras, si todos respetábamos las normas de tránsito, iríamos por nuestro carril, no intentaríamos sobrepasos o demás, con que haya una línea pintada en la calle y acaba la bici, sí. No debería haber problema. O sea, tiene que ver un poco con la convivencia en el espacio público, que también debemos fomentar, debemos trabajar. Todos somos parte de esa convivencia. Nos pasa también como peatones, o sea, a la hora de que un auto gira sin ceder el paso, o se estaciona sobre la senda, o frena, o no frena cuando una persona quiere cruzar. Todo esto es un cambio cultural que se va a ir generando, que yo creo que todo esto, como les decía al principio, hemos notado que la solidaridad y el no me puedo salvar solo, o sea, uno que está arriba de un auto con todo el esfuerzo subsidiado, porque lo único que hace es apretar un acelerador, o sea, no puede querer tener más ventaja que una persona que está pedaleando para llegar a su destino, o una persona que está caminando con un cochecito. O sea, nosotros también a la hora de conducir tenemos que tomar un poco de conciencia de eso, de lo que estamos generando como sociedad. Acá todos estamos saliendo con el barbijo y sabemos que salimos no para cuidarnos a nosotros, sino para cuidar al otro. ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos en nuestro auto? Claro. Bueno, y con respecto a la red de bicisendas y a la mayor cantidad de estaciones en los barrios, no sé si eso querés comentar algo, que estaba en la pregunta. Bueno, la verdad es que sí, hoy lo que anunciamos en el día de ayer son ciclovías en zonas de la ciudad que aún no tenían función ciclista, como la zona norte, que era muy demandada por el transporte público. Le damos otra opción a aquellas personas que quieren dejar de usar el transporte público. O sea, yo, algo que el otro día pensaba, digo, si a mí me hubieran, si tendría la máquina del tiempo hace un año atrás, y yo me veo a un año como secretaria de movilidad, diciéndole a la gente que por favor utilice menos el transporte público, no me lo cree nadie, porque la verdad es que una de nuestras políticas siempre fue impulsar el transporte público. Pero bueno, en este momento, y coyuntural, estamos diciendo, usemos menos el transporte público, también le tenemos que dar otras opciones. Entonces, sí, la red de ciclovía estamos pensando en ampliarla. El plan que lanzamos ayer es muy ambicioso, estamos construyendo en menos de un mes 34 kilómetros de ciclovía, que es la misma cantidad de ciclovías que casi se construyen en 6 años en la ciudad. Entonces, la verdad es que es súper ambicioso, vamos a probar con esto, pero la idea es continuar, si funciona bien, continuar con la ampliación del sistema de bicicletas públicas. Las bicicletas públicas tienen una particularidad, que no es que podemos ir a los barrios directamente. La ampliación se tiene que ir dando de manera progresiva y siempre manteniendo una distancia con la anterior estación, ¿no es cierto? Yo no puedo poner, de repente, tengo un sistema de bicicletas públicas en el área central, hoy central norte de la ciudad, irme con una estación de bicis, no sé, a Barrio Las Flores, porque si yo me tomé la bicicleta en Barrio Las Flores, tengo que ir teniendo postas en el medio para ir dejando la bicicleta. Claro. Entonces, la ampliación se va haciendo de a poco y desde el centro hacia afuera. Es un proyecto que ya lo tenemos pensado, lo tenemos como una propuesta, pero bueno, nos va a llevar un poquito más de tiempo y otros costos, pero lo estamos trabajando. Perfecto. Bueno, leo una pregunta para Agustina, que se refiere a los permisos de construcción. Dice, bueno, para fomentar la construcción en estos momentos críticos, económicos y laborales, si tienen pensado en reflotar los permisos de edificación caducos o vencidos. Una pregunta del público. Generalmente los permisos que son caducos o están vencidos es porque son de normativas anteriores y, o sea, habría que ver, pero la idea no es volver a normativas que ya están vencidas y de última sí pensar normativas a futuro. Tendría que ver cada caso, por ahí hay casos particulares, pero en general me parece que es más conveniente ponernos a pensar qué normativas queremos a futuro que volver atrás normativas, que permisos están caducos porque ya quedaron con normativas anteriores. En ese caso me parece que es más fructífero, por algo ciertas cosas fueron abandonadas. No quiero decir que una versión sea superadora, pero me parece que hay que siempre seguir mirando para adelante, y más que mirar hacia atrás.
Bien, y bueno, acá hay una pregunta sobre normativa. Vos en tu charla comentaste algo sobre las normativas que estaban reviendo, pero bueno, preguntan cómo ve ella un cambio en las normativas de urbanización que tiene Rosario, que datan de muchos años, así como también las futuras compensaciones urbanas. No sé si Bueno, lo querés ampliar. compensaciones, las compensaciones, la idea es que hacer un sistema de que las compensaciones puedan ser aplicadas a obras concretas, eso es, en algunos casos se da, pero siempre con esta idea en mente, y sobre todo que las compensaciones puedan ser distribuidas en la ciudad, que eso es importante, que no queden concentradas en un sector, sino más bien aplicarlo a otras zonas de la ciudad que por ahí son donde más se necesitan. Las compensaciones más altas, como ustedes deben saber, se cobran en el área central, sobre todo en el frente costero, en algunos lugares, y la idea podría ser volcar algo de lo que traen estas obras a la ciudad a otros barrios donde por ahí fueron, donde las necesidades son mayores, tanto en espacio público o en infraestructura, servicios. Bien, perfecto. Bueno, creo que Agustina tiene una reunión, me parece, ¿no es cierto, Agustina? ¿Tenés que retirarte? Me dicen que tenés una reunión que te está apurando, así que si alguien quiere hacer alguna otra pregunta específica para Agustina, si no la liberamos y puedo leer algunas preguntas más que quedan más sobre el tema de movilidad. Tenés un compromiso, ¿no es cierto, Agustina? Sí. Sí, creo que igual estuvo bien la charla, no los quiero abandonar si van a seguir hablando, pero si no, si es poquito, me quedo y cerramos ya, si quedan algunas preguntas. Sí, Después sí, cerramos. tenemos que un momentito más, si querés, podemos ir abreviando, ya si querés, Sí. ¿hay alguna otra pregunta, Lía? Hay una pregunta que hace Patricia, que dice cómo compatibilizar el tema bicicletas con inseguridad. Es un poco amplio, pero bueno, no sé si tenés alguna opinión al respecto, Eva. Pero se silencia ella sola. Espérame un segundito. Ahí estamos, porque... A ver, el tema de la inseguridad claramente es un tema que toca todos los aspectos de la sociedad. A mí no me gusta cuando por ahí se estigmatiza la bicicleta con el tema de la inseguridad. Creo que la inseguridad toca el transporte público, la bicicleta, el que se mueve caminando, el que va hablando con el celular en la calle, el que tiene que salir de noche, nos toca a las mujeres, le toca a los hombres, o sea, creo que me parece que abarca todo. Claramente es un tema que nos preocupa y que tenemos que trabajar. No solamente desde el gobierno municipal, sino de todos los ámbitos de gobierno, ¿no? Del Estado. Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Y ojo que como responsable de movilidad no digo esto es un problema de seguridad del Ministerio de Seguridad o de la Secretaría de Seguridad o lo que fuera, creo que es un problema de todos. Todas las áreas que componemos el municipio tenemos que trabajar por dar más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Yo creo que promover el uso de la bicicleta genera en parte más seguridad porque también hace que cuanto más nos movamos en bici, generemos esa masa crítica de más gente en la calle, más movimiento, un movimiento mucho más barrial y demás, que puede hacer que de alguna manera colaboremos, obviamente no vamos a garantizar la seguridad moviéndonos en bicicleta, pero podemos colaborar con generar un ambiente más seguro. Ahora bien, me parece que asociar la bicicleta con un tema de seguridad, y no hago caso omiso a las noticias que hemos tenido en estos días, que la verdad fueron lamentables y tristísimas, pero no creo que directamente tengamos que relacionar el tema de la inseguridad con un modo de movilidad. Sí que tenemos que garantizar seguridad en todos los ámbitos y en todos los ámbitos de nuestro municipio, y que tenemos que trabajar en coordinación con los gobiernos provinciales y nacionales. Bien. Bueno,
No sé si alguien quiere agregar alguna otra pregunta, Marcela o Graciela, si quieren agregar algo más. Yo acá con el chat prácticamente las leí todas. A ver, Agapito, está pidiendo Agapito, le vamos a la dar palabra. solo la palabra si promete brevedad, pero sí le vamos a dar la palabra, por supuesto. Por supuesto. Bueno, gracias. No, simplemente creo que todos comprendemos la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. Y me parece que la salida de esto es fundamentalmente con actividad y creación, fundamentalmente creación de empleo. En este sentido, me parece que, y ahí sí es una apreciación personal, pero en sí misma va una pregunta para Agustina. Yo creo que desde el municipio, atendiendo esta excepcionalidad, también debe haber promoción de la actividad de la construcción en términos excepcionales y por un determinado periodo de tiempo, una ventana en el tiempo para seducir a esos fondos de inversión que hoy están pensando en no sacarlos de debajo del colchón por mucho tiempo. Bueno, tenemos que encontrar la manera de que del municipio se seduzca a la inversión privada para encarar proyectos de inversión inmobiliaria constructivos. En ese sentido, y atendiendo un poco a la pregunta de uno de los participantes que hablaba de los permisos caducos, la realidad es que, y como bien también decía Agustina, el permiso caduco es un permiso que está fuera de la normativa actual. Pero creo diciendo que son muy pocos esos permisos caducos, y si hay alguno de ellos que algún inversor, por una cuestión de seducción, quiera iniciar uno de esos proyectos abandonados, invirtiendo en la ciudad y generando puestos de trabajo, me parece que habría que atender esos pedidos y poder evaluarlos, porque insisto, no va a ser fácil volver a poner en funcionamiento la cadena productiva y comercial de la ciudad de Rosario, y en ese sentido, si hay alguien que quiere invertir, me parece que hay que facilitárselo, insisto, vuelvo a repetir, por un determinado periodo de tiempo. Para eso Agustina también sé que está evaluando algunos proyectos que tienden a evaluar mayor edificabilidad en un determinado periodo de tiempo, a partir de algunos proyectos que hemos presentado inclusive, pero me parece fundamental volver a recrear el estado virtuoso que genera la inversión inmobiliaria y la generación de empleo. Nada más. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, Agustina o Eva, algún comentario como para hacer un cierre. Graciela, ahí está levantando la mano. Marcela, si le das micrófono. Ahí está, ahí tenés micrófono, Graciela. No. Todo lo que me quiero referir a las prioridades y las jerarquías de las necesidades, que son temas que la planificación tiene que tener en cuenta para encarar los temas. Yo creo que cerrando, digamos, un poco, las grandes prioridades y las grandes necesidades están puestas en los asentamientos irregulares, cómo esos se van a transformar, y en tratar de completar lo antes posible todo lo que es la infraestructura básica de toda la ciudad. Nada más que eso.